Agradecemos, por supuesto, el tiempo que ha destinado para que podamos conversar este tema importante y polémico a la vez. Graciela, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, por invitarme. Básicamente es muy importante este tema, claro, no solamente para la defensora oficial, claro, sino también para todo el sistema de justicia y es para la ciudadanía entera. Bueno, le comentemos a nuestra entera audiencia que Graciela But es la abogada defensora de una defensora oficial. En este caso es Natalia Buira, ¿no? Así es. Yo quisiera que para que lo ubiquemos a nuestros televidentes de qué se trata, le comentemos un poco del origen de esta causa que ha iniciado Natalia Buira en contra del juez de familia Víctor Soria. Así es. Bueno, la doctora Buira, en ejercicio de sus funciones, como todos saben, es defensor oficial, ha sido víctima desde el año aproximadamente 2018, tal vez antes, de una serie de acciones violentas por parte del juez Soria, hostigamientos, maltratos verbales, maltratos modales también, una serie de hechos de violencia que han sido se han multiplicado, han sido repetidos en el tiempo, cada vez que coincidían en una audiencia, y cuestiones que tenían que ver también con omitirla, con ningunear la figura de la defensora oficial. Y el tema, lo preocupante de todo esto, es que una defensora oficial sufría todas estas cuestiones dentro de la estructura misma del Poder Judicial, es que ella empieza a buscar revertir esta situación. Y revertir esta situación implicaba de alguna manera golpear ciertas puertas para denunciar que era víctima de violencia. Entre ellas la Superintendencia de la Corte hizo presentaciones explicando cuál era la situación fue desestimada por falta de méritos, porque tal vez sigue primando, se me ocurre, una lógica punitiva, es decir, bueno, no encuentra en ningún lado, por lo tanto no hay nada que sancionar, no hay ninguna conducta para sancionar. Se dijo en la Superintendencia de la Corte que básicamente el espacio donde se disciplina a los jueces. También hizo una denuncia que fue desestimada y finalmente llega hasta la Oficina de Violencia de Género del mismo Poder Judicial, que yo me animo a decir que tiene una mirada distinta. Y además hay un equipo de profesionales muy importantes que hacen un trabajo muy serio, y no solamente hay abogadas, también hay psicólogas, hay asistentes sociales, son equipos que están trabajando muy bien. Claro, equipos interdisciplinarios. Así es, ¿no? Equipos interdisciplinarios que han sido capaces de mirar el problema desde una perspectiva de género. Claro. No se trataba de una discrepancia entre magistrados, de un mero desacuerdo, sino se trataba de una defensora oficial que estaba siendo víctima de violencia por parte de un juez. Entonces, detectaron una serie de situaciones que están debidamente documentadas luego de una larga entrevista con la doctora Buira, y concluyeron que había un riesgo grave sobre la persona de la defensora, recomendando que se tome una medida protectoria sobre la persona de la defensora oficial. Disculpame, sí. Este hostigamiento, este maltrato o distrato contra la doctora Natalia Buira, defensora oficial, trajo o qué provocó al estado de Natalia Buira, me refiero al estado de salud de ella, porque le afectó o no. Esto es una constante en todas las mujeres que son víctimas de violencia, claro, no solamente en la doctora Buira, sino también me ha tocado acompañar a varias mujeres víctimas de violencia, sí, y siempre es el mismo patrón, es decir, enferman sus cuerpos. El impacto de la violencia sobre el físico y la psiquis de una mujer, la verdad que son muy potentes, son muy intensos. Claro, entonces, no solamente, disculpame, no solamente, claro, porque muchas veces uno está habituado a que un golpe o un golpe, ya sea, me refiero al punto de vista físico, ¿no? Un golpe de la primera persona a la otra persona o a través de alguna
de un elemento que pueda servir para golpear a la otra persona, no solamente eso, sino también la violencia psicológica. Pero es muy atinada tu observación, porque en realidad siempre se asimila violencia con el golpe físico. Claro. Y en realidad hay muchas otras formas de violencia, Claro, y que están contempladas dentro de la normativa. La violencia moral, la violencia psicológica también trae consecuencias físicas. En el caso concreto, la doctora Buira fue el desarrollo de una neuropatía que le trajo muchísimos problemas y que tuvo que hacer tratamientos largos a partir de eso, y es un nexo que normalmente no se ve, el nexo que hay entre la afección física y la violencia psicológica a la cual es sometida una mujer durante un largo tiempo. Ese nexo es normalmente invisible. Es muy difícil que los jueces y las juezas, aquellas personas que imparten justicia, puedan ver ese nexo. y también puede provocar, me imagino, supongo, deduzco, fobia, algún tipo de fobia. Por supuesto, estados de ansiedad también, claro. El no poder dormir a la noche, no poder comer en algunos casos. Estoy hablando de en general, digamos, sobre las mujeres que me ha tocado acompañar. O pánico. También fobias, el no poder acercarse a, por ejemplo, al lugar donde sabe que se va a encontrar con el agresor. Y eso está en contra de toda la normativa. Digamos, las mujeres tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia. Claro. Es decir, de trabajar en espacios que sean seguros, que sean confiables. Uno no puede ir a trabajar a un lugar donde sabe que va a ser víctima de violencia. Pero tampoco, no solamente eso, lo que vos acabas de decir, sino también, me imagino que esa persona, ese profesional, en este caso Natalia, que está cumpliendo una función muy importante como defensora, ¿cómo puede hacer para concentrarse y abocarse a su trabajo específico si ronda en su cabeza, ¿no es cierto?, permanentemente ese tipo de hostigamiento, ese tipo de acosamiento? Bueno, es que justamente la violencia tiene impacto en múltiples dimensiones, claro. No solamente sobre la integridad física y psíquica de la víctima, que en este caso es la doctora Natalia Buira, sino también el impacto sobre las personas a las cuales ella representa dentro de la Defensoría. Claro. Usted sabe que son muchísimos, no sé exactamente el promedio, pero tengo entendido que de 30 y 50 causas diarias ingresan en cada Defensoría Oficial. Y el impacto que eso significa sobre el sistema de justicia y el acceso a la justicia de los más vulnerables. Es un tema que no puede dejar de mirarse cuando hay violencia que está afectando a una defensora oficial. Ahora llama la atención, perdón, ya lo acomodamos, ahora llama la atención que en la propia justicia se produzca este hecho de violencia cuando la justicia tendría que ser ejemplo, ¿no es cierto?, digamos, de la aplicación de las normas, ¿no es cierto?, en todos los aspectos. Y esto realmente vulnera, por un lado, este propio sistema, y además pone en evidencia, ¿no es cierto?, que si una persona como Natalia Buira, que es defensora oficial, sufre este tipo de violencia, alguien se preguntará, algún televidente, se preguntará, y nosotros, que no somos nada dentro del sistema judicial, dentro del Poder Judicial, no somos nada, somos Juan de nadie, ¿qué podemos esperar que un ciudadano común que vaya a reclamar justicia, si no teniendo, digamos, como antecedente esta situación de Natalia Buira, ¿no? Edgar se sorprendería de el punto ciego que hay dentro del Poder Judicial con el tema violencia de género, claro, hacia dentro de su estructura misma. Claro. De hecho, cuando tomo contacto con el caso y Natalia me explica las alternativas que habían sucedido antes de que llegue al caso, se me ocurrió que había un estado de excepción dentro del Poder Judicial. Es decir, hay
mucha normativa muy moderna en materia de violencia de género a nivel internacional, a nivel regional, local, nacional, y sin embargo ninguna de esa normativa se aplicaba al caso de Natalia Buira. A Natalia Buira no se la veía como una usuaria del sistema de justicia, estando dentro mismo del sistema. Es decir, era necesario mirar ese tema con perspectiva de género y era lo que no estaba logrando Natalia, ni siquiera dentro de la superintendencia de la Corte, que debería haber reaccionado con la debida diligencia, sino también dentro de los juzgados de violencia. Se sorprendería las sentencias que dicta un juzgado de violencia sin perspectiva de género. De hecho, eso no sucedió en primera instancia. La jueza de violencia, a la cual se les puso este informe de la Oficina de Violencia diciendo que la doctora Buira estaba en riesgo grave de violencia, y la jueza de primera instancia decidió, como remedio legal a esta situación, doctora Valdés. Doctora Valdés. Decidió como un remedio legal a la situación de violencia continuada que sufría la doctora Buira, que era necesario instar a las partes a buscar las herramientas necesarias para un diálogo constructivo. O sea, un tipo de mediación. Las mediaciones están prohibidas en materia de violencia. Pero eso es lo que yo hago una lectura de eso, de lo que pedía la... Usted, si fuese víctima de violencia, buscaría a su agresor y le diría, nos sentemos a dialogar para superar esta situación. Pero eso es lo que yo le hago la lectura de esa resolución, y lo que me está diciendo es busquemos la forma a ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo. ¿Dónde está la perspectiva de género? No hay. Uno sabe que cuando está en un contexto de violencia, la situación de parte, esa situación simétrica, se quiebra. Claro. De hecho, no se puede resolver con esa aparente neutralidad del derecho. Intentando mostrar cierta neutralidad, lo que se hace es decirle, busquen ustedes las maneras de llevarse bien. Y esa sentencia adolece de perspectiva de género. Cuando hay una víctima y hay un victimario, la solución legal necesariamente tiene que ser una muy distinta a instar el diálogo entre las partes. De hecho, ya la normativa de violencia lo que hace es prohibir cuestiones de mediación entre víctima y victimario. Sin embargo... Claro, eso me está diciendo que a esta jueza tal vez le faltó una actualización de perspectiva de género. Me parece, sí. me parece. Y me parece que no es la única jueza. Me parece que es urgente. Me parece que los operadores de justicia, y ojo que hay un esfuerzo continuado, es lo que veo, un esfuerzo continuado por capacitar en temas de género. El Consejo de la Magistratura, por ejemplo, obligatoriamente ha impuesto un temario que tenga que ver con género, y veo que hay esfuerzos desde la Oficina de la Violencia, pero en realidad me parece que no son suficientes. Claro. Ni siquiera la ley Micaela. Es un paso importante, pero no se mide el impacto de esa capacitación. No sabemos cuál es el estado. Resolver con perspectiva de género no es discrecional de la magistratura. Es obligatorio, es una obligación constitucional y convencional. Claro. Y eso lo tienen que hacer no solamente los jueces y las juezas de violencia, todos los jueces y los operadores de justicia. Bueno, eso da cuenta de que del déficit de la justicia en la provincia de Salta, ¿no? De uno de los déficits. Ojo, digo, no quiero meter a toda la misma bolsa, porque no todos los jueces. Así es. Tal vez hay jueces que actúan tal vez cumpliendo con la normativa y hay jueces que no. Edgar, usted tiene ahí como ejemplo la sentencia de la Sala 2 de la Cámara en la misma causa, que recepta la perspectiva de género, claro. Y es así que le llama la atención a la jueza de primera instancia, diciendo es un yerro pensar, es un desacierto pensar que víctima y victimario pueden resolver este problema, claro. Y dicta la medida preventiva, le prohíbe al juez Soria el acercamiento a la doctora Buira. Graciela, es decir, no todos son iguales. Gracias, sí, efectivamente no son todos iguales. Es como diría mi abuela, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? O sea, en la justicia no se actúa con justicia. ¿A qué atribuyes vos por un lado, esta naturalización de estos hechos de violencia y la impunidad
según tu punto de vista? Es como complicado, es una trama compleja esta. En realidad yo creo que el tema de la violencia y los mecanismos de solución de la violencia no terminan de permear dentro del Poder Judicial, de la misma manera que dentro de la sociedad tenemos dificultades para resolver las situaciones de violencia también. Claro. Dictamos cada vez más normas, abrimos cada vez más juzgados que tengan que ver con la violencia, establecemos capacitaciones obligatorias y sin embargo las cifras de violencia se siguen manteniendo. Entonces, tal vez las herramientas legales son un buen paso, pero no son suficientes. Claro. No son suficientes, sin duda. Las cifras, las estadísticas de violencia de la provincia de Salta, los femicidios, creo que tenemos 11 Salta femicidios. encabeza el ranking. Es la expresión más alta de la violencia y de la discriminación. En el fondo toda violencia es una discriminación. Y esto tiene que ver con las diferencias que se terminan jerarquizando. Y las diferencias sexuales y las construcciones culturales alrededor de las diferencias sexuales son las que de alguna manera van dimanando, van generando y multiplicando las situaciones de violencia, que bueno, y tenemos que entenderla desde ahí, desde un punto de vista cultural, y tratar de buscar las soluciones. Vos sabés que con respecto a este tema del Poder Judicial, hay un libro que escribió Sonia Escudero, que es convencional constituyente electa, ex senadora nacional. Ella aborda esta temática y atribuye, digamos, a un sistema patriarcal que se ha instalado en el Poder Judicial, no solamente en el Poder Judicial, sino en general, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Entonces, que a través de este sistema patriarcal, con todas las variables, ¿no es cierto?, se ha naturalizado estas situaciones. Entonces es natural de que, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este caso, con el caso de Natalia, el maltrato del juez Soria, como debe ocurrir en otros fueros que nosotros no sabemos, o que no se dan a conocer, o que quedan ahí archivados, o quedan bajo, como se dice, bajo la alfombra, ¿no? Así es. Ese sistema patriarcal del que habla Sonia tiene que ver con la supremacía, o cuando en nuestras sociedades se le otorga la supremacía a los valores masculinos más que a los femeninos. Claro. Y en esto que vos decís, en la causa de la doctora Buira, es así, porque, digamos, las sentencias, sobre todo la de primera instancia, y cómo fue mirado el problema previo a llegar a esa sentencia de primera instancia, tiene que ver con este sistema patriarcal. No darle crédito a la víctima, no creerle a la víctima o creer que la víctima está exagerando, no darle crédito a las palabras de la doctora Buira y sí darle crédito a las palabras de un juez. Que sea juez, que ocupe una magistratura, no significa que deba acreditarse lo que él se está diciendo, o que la doctora Buira no sea el estereotipo de la víctima, porque la doctora Buira es abogada, profundamente formada, lo sabemos, tiene másters en España, en Suecia, en Costa Rica, una mujer muy formada, una mujer muy comprometida con la sociedad completa. Eso se refleja en las columnas que escribe en el diario. La verdad que es una mujer no solamente muy comprometida con la sociedad salteña, sino también, y con el país, sino también profundamente valiente, que se anima a denunciar estas situaciones, se anima a decir que no quiere ser avasallada. No todo el mundo lo hace. Siempre trato de siempre destacar la valentía de la doctora Buira en esto. Y tal vez también revertir estas situaciones que son absolutamente patriarcales. No darle crédito a lo que ella está diciendo y a este comportamiento absolutamente machista y sexista por parte de un juez de primera instancia. Ahora, ¿de qué manera debemos reaccionar? Me refiero yo me incluyo, todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, para que esto no ocurra. O sea, ¿cómo tenemos que rebelarnos para que esta situación no quede impune? No solo, ojo, no me refiero únicamente al caso de Natalia Buira,
mañana puede ocurrir cualquier otro caso similar o peor que Natalia Buira. Para evitar eso, ¿qué debemos hacer los ciudadanos comunes? Desnaturalizar estas situaciones de violencia, Bien. visibilizarlas, ¿Cómo? poner en evidencia. Primero, tener en saber exactamente cuándo se trata de una situación de violencia, porque a veces está tan naturalizada que no la no la advertimos. Claro. Digamos, esto suele suceder y si no nos capacitamos y no sabemos cuáles son situaciones de violencia concretas, va a ser muy difícil que las pongamos en evidencia. Y después no dejarlas pasar y estar atentos a todos estos casos que empiezan a aparecer en la sociedad, como Claro. el caso de Natalia. Ahora hay que estar muy atento a lo que diga la Corte la Corte de Justicia de Salta, porque esta sentencia de la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial ha recibido un recurso de inconstitucionalidad y lo ha abierto, es decir, que este caso de Natalia Buira, con todo lo que implica perspectiva de género, violencia y todo lo demás, va a ser discutido en última instancia por los 9 miembros de la Corte de Justicia de Salta. Y tenemos que tener muchísima atención en lo que diga cada uno de estos jueces sobre la violencia que existe dentro del mismo sistema de justicia local. Ahora, en caso que los jueces de la Corte lo absuelvan, suponiendo, es una posibilidad, o que la rechacen, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el término correcto? En realidad lo que va a hacer es observar la constitucionalidad de la sentencia. Si es constitucional o no. Bien. ¿Esto se lo puede llevar a la Corte Nacional? Sí, por supuesto. Bien. Por supuesto, como llegó a la Corte Nacional el caso Cisneros, del cual fue patrocinante la doctora Buira, como llegó a la Corte el caso de la libertad de religión en las escuelas Claro, públicas que llevé que adelante también. yo. Son casos que Que llegaron ahí a la Corte. claro. No dudamos en llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, figura dentro de tu estrategia que se pueda Y llevar a la también Corte. figura dentro de la estrategia pedir el juicio político del juez Soria, porque de verdad Ahora, es insostenible. ¿De qué manera se puede hacer eso? O sea, ¿cómo? Bueno, el ¿Quién juez, lo puede pedir? cualquier ciudadano puede Cualquiera. pedir el juicio político. No, Pero un ya aval, el con juez cierto Soria aval. ya el juez Soria ya tuvo un juicio político en el año 2015 por el caso de una niña de 14 años, 13 o 14 años, que fue golpeada y violada por su padrastro. Y él hizo lugar a una acción de amparo por los derechos del niño por nacer. En ese momento el movimiento de mujeres pidió el juicio político y creo que por solo un voto no fue destituido. Me parece que el movimiento de mujeres en este caso tampoco va a dudar en pedir el juicio político por la violencia de género contra una mujer. O sea que ya tiene antecedentes entonces el juez Soria. No solamente tiene antecedentes de ese tipo, el juicio político, también tiene antecedentes de juicios de violencia dentro del mismo sistema judicial por sus ex esposas. Claro, eso te iba a preguntar, en lo personal también tiene antecedentes Sí, también de tiene violencia, no antecedentes. solamente, a ver, con esto me está indicando que es una persona tal vez que Rodeada de violencia. rodea de violencia, tal vez necesite una atención psiquiátrica. Es posible, pero a mí me preocupa la atención psiquiátrica de la doctora Claro. Buira, que se reconstituya, que pueda superar esta situación de violencia y que pueda volver a desarrollar su labor Claro. de excelencia como siempre fue. Hablando de la salud de Natalia, hoy cómo se encuentra ella en No. cuanto a salud. Ella está muy bien, Está bien. está trabajando todos los días, con muy buen humor, con muy buen ánimo, porque nos ha puesto de muy buen humor esta sentencia, donde reconoce la existencia de la violencia y donde le dice al juez Soria que se abstenga de acercarse. Y la Corte Suprema ha dictado una acordada, la Corte de Justicia ha dictado una acordada el día de ayer, ordenando de manera jurisdiccionalmente, de manera que la doctora Buira no tenga que trabajar en el juzgado del doctor Soria. Y esto, por supuesto, le va a... Esto impacta muy bien Claro. en el humor, En en el la estado de salud, ánimo. en el estado de ánimo, en la psiquis.
tanto de la doctora Huira como la mía también, porque Claro. la violencia es un tema político. Digamos, en esto viene a quebrar la barrera entre lo público y lo privado. Por eso las teorías de género hablan de que lo personal es político. Hay que politizar la violencia, hay que politizar el dolor de las mujeres, hay que politizar la subyugación, la sumisión de las mujeres generada por situaciones de violencia. Solamente cuando logremos politizar ese dolor de las mujeres, vamos a poder mirar de frente una mujer que es víctima de violencia y poder ser capaces de revertir esa situación. Y no le tenemos que tener miedo al término politizar o al verbo politizar. ¿Por qué Porque, miedo? porque porque me refiero, cuando uno habla de politizar, enseguida lo asocia con partidizar. Y no tiene nada que ver. No, es Nada un que ver. significado mucho más amplio. No, por eso digo, pero muchas veces le tenemos un poco de cierto resquemor al término politizar. Y también le tenemos resquemor, es un término que tiene mala prensa, Claro. como por ejemplo patriarcado, que vos no nombraste. Claro. Dijiste que la doctora Escudero dice que el sistema de justicia local es un sistema patriarcal. Exactamente. También hay que perderle el miedo a esas palabras, como Exactamente. patriarcado o como teorías feministas, porque la doctora Huira lo que necesitaba era una defensa legal feminista. Y el feminismo también tiene mala prensa, pero también tiene mala prensa esto de politizar. Exactamente. Hay que perderle el miedo a las palabras y utilizarlas. Nosotros, por ejemplo, uno suele escuchar en reuniones de familia, o reuniones de amigos, o reuniones de café, cuando uno dice, bueno, esta es una situación política. Bueno, nosotros somos animales políticos, todos. Así es. Ejercemos la política todos los días. Muchas veces sin darnos cuenta, hacemos política todos los días. Porque si no estaríamos viviendo solos, apartados, Así es. en una isla, Así es. ¿no? Y la justicia también tiene una dimensión política. Claro. Que es mejor mirarla de frente que ocultarla. Claro que tiene una visión política. Así Tanto es. el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que son los tres poderes que sostienen la democracia. Pero vio que normalmente no se asocia lo político con el Poder Judicial. El Poder Judicial intenta mantenerse alejado de lo político. Es como que si estuviera en una burbuja, Así es. aislado de la sociedad. Con mucha ¿no? distancia de la sociedad Claro. para poder tomar decisiones sobre los conflictos que esa sociedad pueda llegar a tener. Es decir, Pero en realidad son decisiones políticas. Exactamente, porque forma parte de un sistema Así es. democrático. Y me parece que esa cuestión política dentro de la justicia tiene que ser mirada también de frente. ¿Sí? Hay Claro. como que transparentar esa cuestión política o ese funcionamiento o esa dimensión o ese costado político que tiene la justicia Bueno, también. se han dado cuenta que estamos conversando, estamos dialogando, estamos reflexionando acá con Graciela Abud sobre el caso de Natalia Huira. Yo le dije a Graciela que hagamos la cuenta que estamos en un café conversando, relajados, sin ningún tipo de presiones, ningún tipo de nada. Bueno, el mensaje, ¿qué mensaje le damos a la sociedad, al pueblo, sobre este caso, para que esto no se repita, para que esto no tengamos que nuevamente referirnos en otro programa o en otro momento? Hay otro caso de violencia y que no debemos permitir, no debemos tolerar. No debemos No, tolerar. Básicamente, no minimizar las situaciones de violencia. Detrás de cada situación de violencia hay una mujer que está sufriendo. Claro. Y eso es intolerable a la luz de toda la normativa que tenemos ahora. Las mujeres tenemos el derecho a vivir una vida sin violencia, tenemos derecho a trabajar en un ambiente sin violencia. Entonces hay que prestar atención a todas estas situaciones parecidas a la de la doctora Huira o todas las genéricas de violencia de género. Y en este caso sí, yo voy a pedir particular atención y estemos atentos a cómo sigue este caso. Este caso no terminó y ahora se va a dirimir en la Corte de Justicia. Y es por eso que esperamos que tenga una pronta resolución y
que esa resolución tenga perspectiva de género y que sea sensible a las situaciones de violencia que existen dentro del mismo seno del Poder Judicial. Vos estás con esta cámara 3, hace la cuenta que ahí están los miembros de la Corte. ¿Cuál sería el mensaje para los miembros de la Corte? Bueno, le diría, señoras juezas y señores jueces de Corte, están ante una oportunidad y el desafío de resolver un caso que es complejo, con una trama compleja, en donde una operadora de justicia, como una defensora oficial, está sufriendo situaciones de violencia y ustedes tienen la obligación constitucional y convencional de resolver esa situación de violencia. Esperamos la mejor sentencia, una sentencia que sea ejemplificativa y una sentencia que enseñe sobre perspectiva de género. Y aparte que reivindique, ¿no es cierto?, el mal desempeño de este Poder Judicial que, bueno, hace agua por todos lados. Creo que eso va a venir como consecuencia, ¿no? Bien. Eso tiene que venir como consecuencia. Si tenemos justicia, eso sería la consecuencia. Y el mensaje para Natalia, que es la principal protagonista de este hecho. Bueno, a Natalia le diría, doctora querida, vamos a revertir esta situación de violencia, vas a poder volver a tu defensoría sin miedo, sin miedo a volver a sufrir alguna situación de violencia por parte de ese juez o de cualquier otro juez u operador de justicia. Vas a volver a recuperar la alegría de volver a tu defensoría a hacerte cargo de la cantidad de personas que requieren de tu auxilio, de tu trabajo impecable siempre para obtener resultados justos. Bien, estamos con Graciela Abud, abogada patrocinante de la doctora Natalia Buira, defensora oficial. Te comprometemos, Graciela, cuando se dé el dictamen de la Corte de Justicia sobre este caso, que vos nos puedas visitar junto con Natalia Buira, dando una buena nueva, por supuesto. Yo espero que la Corte de Justicia, como bien dijiste, hagan buena letra y hagan un dictamen a favor, en este caso, de Natalia Buira. Bueno, por supuesto, asumido, sí, claro, vamos a estar acá. En otro contexto, con otro estado de ánimo, por supuesto, y será para nosotros un beneplácito, porque nosotros habremos contribuido para que esto suceda. Así es, ¿no? así es. Por eso agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Edgar, por invitarme. Gracias. Bueno, vamos a una pausa y luego seguimos acá en la columna NOA.